La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio de compartir la palabra diaria hoy. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Quiero llamar su atención hoy en lo que dice el versículo 25 y 26 que acabamos de leer. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Quiero llamar su atención en la palabra esperar y buscar. Dice luego, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces fíjese muy bien lo que queremos compartir hoy en el nombre del Señor. Sucede que algo importante que debemos poner en práctica al leer las Sagradas Escrituras y al estudiar y meditar sobre ellas es tener en cuenta que los versículos que estamos leyendo forman parte de un contexto. Es decir, que hay unos versículos que preceden al que estoy leyendo y que de alguna manera me ayudan a ubicarme dentro de lo que estoy leyendo. Eso es otro de los principios básicos de la interpretación bíblica, tener en cuenta el contexto cuando estoy leyendo. Y si usted ve el capítulo 3 y su Biblia es subtitulada como la mía, dice esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Fíjese la palabra esperanza. Y en el versículo 25 y 26 que volví a leer, aparece 2 veces esa palabra, esperar. Ahora, ¿qué estaba esperando la persona o personas a las cuales iba dirigido este capítulo de la Biblia? Más aún, ¿quién lo escribió? Fíjese que el común denominador es el esperar, pero un esperar de forma activa. Porque dice que es a aquel que le busca. El que está esperando debe buscar. Entonces no es una esperanza pasiva, no es un esperar pasivo, sino es un esperar activo. Y ese activo es no realizando una obra nosotros, sino buscando al Señor, buscando a Jehová. Es lo que nos dice el texto. Ahora, si leemos el contexto, veremos el cuadro de quiénes eran esas personas que tenían que esperar y seguir buscando a Dios. Tenemos que también tomar en cuenta el origen del libro de Lamentaciones. Lo decíamos en nuestra meditación anterior. El libro de Lamentaciones está dirigido, está siendo escrito para aquellas personas que se encontraban en el cautiverio en la tierra de Babilonia. Por su desobediencia y no haber obedecido la voz de Dios en su momento, ellos fueron deportados a la tierra de Babilonia y no había una humillación más grande para un judío que perder su tierra. Ellos habían sido deportados, el templo había sido saqueado, la ciudad había sido destruida y ellos ahora se encontraban en la tierra de cautividad y ahora habían pasado a ser servidores de los gentiles o babilónicos. Veamos lo que dice desde el versículo 1 nuestro texto. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos.
edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Está hablando de una persona que está en cautividad. Está hablando de una persona que por el sufrimiento siente el quebranto en su cuerpo. No sé si usted ha pasado o está pasando por la experiencia de que su cuerpo sufre las consecuencias de las situaciones estresantes y angustiantes que ha vivido. Es lo que se conoce en la ciencia como las enfermedades psicosomáticas. Aquellos productos que sufre nuestro cuerpo al estar en situaciones de alta tensión emocional. Ahora dice que esta persona se sentía como si Dios lo había dejado en oscuridad, como que si Dios lo había abandonado a la muerte. Dice también que sentía más pesadas sus cadenas, es decir, que se encontraba en una situación realmente agobiante. Dice luego, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Fíjese lo que está diciendo acá. Entonces también se siente que ora y Dios no le da respuesta. No sé si usted en algún momento se ha sentido de esa manera, que cuando usted ora y clama en medio de su angustia, entonces pareciese ser que el cielo es de bronce, que el cielo se ha cerrado para usted. Dice luego, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Fíjese qué cuadro tan terrible el que se está describiendo acá. Y como lo he dicho en otras oportunidades, lo repito hoy, muchas veces creemos que cuando estamos viviendo una situación de dolor, somos los únicos y exclusivos que hemos llegado a un nivel tal de sufrimiento. Pero tenemos que ver en descripciones como estas que un hombre de Dios, que una mujer de Dios puede sentirse en angustia, en desesperanza, puede sentir que Dios no le quiere oír y más bien siente como que si Dios estuviese en su contra. Así que no tiene la necesidad de hacerse un supercristiano, tiene que reconocer que en alguna etapa de su vida, en algún momento de su vida, usted se ha sentido así, yo me he sentido así. Sigo leyendo, dice, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es decir, sintió que ya no había más esperanza, sintió que había llegado al punto de fondo, ya no había nada más que esperar. Dice luego, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Inmediatamente viene a mi mente aquel maravilloso texto que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Confía en Dios porque aún he de alabarle, esperanza mía y castillo mío. Es decir, que el salmista también en un momento se sintió así. Dice luego el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, aparece nuevamente nuestro común denominador en todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevamente ocurre la palabra, nuevamente aparece esa maravillosa expresión. No importa lo abatido que yo esté, no importa lo dolido que yo esté, no importa la agonía en que yo me pueda sentir, no importa que mi cuerpo siente que ya no puede más con la angustia y situación que estoy viviendo, yo debo saber que el camino es esperar. ¿Pero esperar en qué? ¿Qué debe esperar? ¿En los hombres? ¿En la ciencia? ¿En su esposo, en su esposa? ¿En una solución espontánea del problema? No. Ya dijimos que el esperar no es pasivo, sino que el esperar es activo. Y el esperar es buscar.
lo acabamos de leer, pero entonces yo espero, ¿qué espero? En la fidelidad de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque aunque yo haya hecho algo que acarree que Dios me trate de una manera disciplinatoria, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, sin embargo, aún en medio de esa disciplina, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo misericordioso. Es decir, que la solución cuando estamos en grandes tensiones, y creo que es propicio este texto y son propicias estas palabras y meditación, porque nos encontramos en medio de situaciones terriblemente tormentosas y terriblemente angustiantes que pareciesen llevarnos al punto de fondo y al punto de quiebre donde no hay salida, donde no hay nada más que hacer, donde la desesperanza nos toma y donde nuestro cuerpo empieza a pasarnos facturas. Pero es allí donde debo entender que Dios no me ha dejado, que la misericordia de Dios no se ha acabado y que grande es su fidelidad. Entonces viene el texto que leíamos y dice: bueno es Jehová los que en él esperan. O sea que Dios tratará con bondad los que esperan en Él, pero esos que le esperan al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces decíamos que un corazón de siervo sabe callar y esperar en Dios. Entonces hoy decimos que un corazón de siervo sabe esperar en Dios buscándole y confiando en esa fidelidad de Dios. Siempre recuerdo una porción bíblica que casi ningún predicador cita. El Señor Jesucristo decía que si un hombre se encontraba con su familia en su cama ya para dormir, y de repente venía su vecino y empezaba a llamarle y a decirle que había venido otra persona a visitarle y que necesitaba que le diese algo. Entonces dice que aunque éste ya se había metido en la cama y había pensado que había llegado la hora del descanso, sin embargo aquel con su insistencia iba a hacer que el hombre se levantase y le atendiese. Casi nadie cita esa porción de la Escritura. Y es que esa guarda una estrecha relación con otra porción maravillosa. Y es cuando se nos dice de aquella mujer viuda que estaba en una ciudad y que allí en esa ciudad había un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Pero ella venía de continuo diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero fíjese bien, tenía un adversario, tenía a alguien que le hacía mal, tenía a alguien que le angustiaba y le oprimía. No se nos dice qué era lo que esa persona le hacía, pero ella venía delante del juez y ella nunca no tomó la justicia por sus manos, no trancó una calle, pero venía a quien tenía que ir. Y es allí algo que es importante que nosotros entendamos, es que en la hora de la aflicción nosotros debemos saber a quién debemos acudir. Y muchas veces acudimos a un hermano para que nos apoye en oración, eso está bien. Acudimos a una persona que nos aconseje, eso está bien. Pedimos la oración a alguien, eso está bien. Pero lo más maravilloso es que nunca se olvide a quién tiene primero que ir. Recuerdo aquella anécdota donde un pastor contaba, y es muy amigo mío, y sé que fue una experiencia realmente impactante y real en su vida, porque sucede que él tenía que cumplir con un compromiso valga la redundancia, de pagar un dinero. Y ese dinero que tenía que pagar no era porque él se lo había gastado en otra cosa, sino era por la obra de Dios. Era un terreno que él había adquirido y se había comprometido en pagar para la edificación de la iglesia. Y sucede que él tocó todas las puertas que podía tocar. Voy a tratar de sintetizar a lo máximo la historia. Y tocó todas las puertas que podía tocar. Y sucede que en ninguna puerta se abrió y en ningún lugar consiguió que fuese auxiliado. Pero entonces él, en agonía, después de tocar todas las puertas, de acudir en ayuda a todas las personas, entonces él fue a la presencia de Dios y le dijo a su esposa que él se iba a poner a ayunar y orar hasta que Dios le diese una respuesta. Y sucede que la respuesta llegó de inmediato. Cuando él entró a su aposento y oró y se humilló delante de Dios y lloró y volcó toda su angustia y volcó toda su desesperación, entonces el Señor le dijo: por fin viniste. A mí era que tenías que venir primero.
Y el restante del testimonio es maravilloso. Después vino la provisión y vino la respuesta instantánea de Dios. Pero el asunto es allí donde me quiero centrar. Es que Dios le dijo a mí era que primero tenías que acudir. Y es que primero lo que Dios está queriendo en una situación como la que estamos viviendo actualmente y las situaciones personales que cada uno de nosotros vivamos, es que Dios nos quiere enfatizar que tenemos que acudir primeramente a Él. Tenemos que buscarle. Y mientras buscamos, callamos lo que no entendamos. Este hombre está diciendo que Dios le ha colocado en toda esta situación, en toda esta angustia, en todo este dolor. Pero sin embargo, él no le pregunta a Dios por qué lo está haciendo, sino que he allí la fe. Y eso nos asocia directamente con el mensaje del profeta llamado Habacuc, donde él clamaba a Dios por circunstancias que estaba viviendo y por lo que veía a su alrededor y las injusticias que pasaban y cómo era pisoteado el verdadero hombre justo y no venía respuesta de Dios por ninguna parte. Y cuando por fin él recibe una palabra de parte de Dios, es la palabra que se repite en el Nuevo Testamento y que llena de gozo nuestro corazón cuando la entendemos. El justo por su fe vivirá. Dios le dice a Habacuc, no te voy a explicar por qué estoy permitiendo todo eso, no te voy a explicar tampoco lo que voy a hacer, pero lo que sí te voy a explicar es que tú tienes que mantenerte de pie, es por la fe. Y me recuerdo que compartíamos una serie de mensajes en la congregación que por gracia de Dios pastoreo el año pasado, y este año los repetí, porque a pesar de que habían otros temas que tocar, sin embargo, Dios me dijo que tenía que volver a hablar de ese tema. Y yo obedecí a Dios y hablé de ese tema. Y ese tema es una fe inquebrantable. Y si Dios lo permite, lo compartiremos acá en la palabra diaria en diferentes ocasiones. Pero es necesario que entendamos que la fe inquebrantable es aquella que se mantiene de pie aunque nada tenga explicación. Entonces, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Simplemente lo que no entienda, cállelo. No pida explicaciones. No busque usted de arreglarlos. No busque usted de intervenir. Usted dice, entonces me quedo de brazos cruzados. Ante los hombres sí, pero ante Dios de rodilla, búsquele. Porque entonces en esa parábola de la viuda y el juez injusto, al igual que aquel hombre que importunando le tocó tanto y tanto a su vecino hasta que se levantó y le dio lo que quería, así también nosotros tenemos un camino en medio de la angustia y en medio del clamor, en medio del dolor y en medio del colapso en el que nos podemos sentir. Tenemos que acudir a Dios y recordar que Él es grande en misericordia y verdad, que se duele del castigo y que es fiel a sus promesas. Y Él ha prometido que si usted le clama y yo le clamo y le buscamos, Él nos responderá y nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos. Entonces nos dará la revelación y entonces vendrá Él a librarnos. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será librado. Entonces, un verdadero siervo de Dios sabe callar y sabe buscarle en el momento de la angustia. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y cómo lo lleva? Clamando a aquel que puede hacer justicia, a aquel que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que le invito a dejar de llevar pesadas cargas usted solo. Tiene que cargar su cruz y yo tengo que cargar la cruz y seguir al Señor. Pero le recomiendo que si se apoya en la fuerza de Él, entonces usted podrá con el peso que usted no puede llevar. Esta carga se vuelve pesada cuando la llevamos nosotros, pero cuando la llevamos junto con el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ha dicho Él. Así que en esta hora, antes de despedir la palabra diaria de hoy, yo le hago una invitación. Si usted está agobiado, si usted está cargado, si usted está cansado, si usted se siente que no puede más, entonces ha llegado la hora en que, tocando el fondo, vuelva a subir, vuelva a flotar, porque Él me saca
del pozo de la desesperación y me lleva a la roca que es más alta que yo. Él rescata del hoyo tu vida, dice la palabra de Dios. ¿Quiere acompañarme en una oración? Oremos al Señor y pidamos a Él, que es fiel y misericordioso, el sustento en medio de la agonía. Y recuerde que Él no se tardará en respondernos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque comprendo que sin ti nada soy. Señor, no quiero llevar más las pesadas cargas yo solo. Señor, quiero que tú las lleves conmigo. Desde este momento te entrego mi vida, te abro mi corazón. Llénalo de tu presencia, Señor. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener una fe inquebrantable. Y ayúdame, Señor, para que lo que yo no puedo hacer, tú lo hagas. Lo dejo en tus manos, Señor. Te pido perdón por tratar de hacer lo que yo no puedo hacer. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Y que, Señor, desde hoy pueda ser un siervo que espera en ti y que descansa en ti. Amén, Señor. Amén. Yo le invito a poner por obra la palabra de Dios y continuaremos en esta meditación. Pero recuerde, el justo por su fe vivirá. Cuando usted no entienda algo, no espere que Dios le explique. Simplemente confíe. Y cuando su cuerpo esté colapsando a causa de la presión externa, entonces algunos dicen, es hora de ir a descansar, es hora de tomarse un tiempo. Yo le digo que es hora de tomarse un tiempo para ir ante la presencia de Dios, porque recuerde, bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. El verdadero siervo de Dios sabe callar, sabe esperar y sabe buscar de su Señor. Que Dios le bendiga y hasta una nueva emisión de la palabra diaria. Para su servidor, el pastor Berry Xavier, una bendición haber compartido una vez más esta meditación. Le invito a que nos visite en nuestro canal en YouTube, La Palabra Diaria, Berry Xavier. Usted puede entrar allí y recibir muchas más prédicas y oír las otras palabras diarias que allí están y las otras prédicas que Dios nos ha permitido subir, o también las puede conseguir en Facebook bajo el mismo nombre, Berry Xavier. Que Dios les bendiga y que la paz y bendición del Señor permanezcan en su corazón.